concentración, ¿listo? Medidas de concentración y de dispersión. Entonces, ¿qué significa? Su nombre dice bien claro, ¿no? Dispersión, concentración. Supuestamente vamos a ver el comportamiento de los datos, ¿no? Cuánto está disperso o cuánto está concentrado con relación a un promedio. Con relación a un promedio, bien que podemos ver, un promedio que puede ser, vamos a decir, una media aritmética, una mediana, una moda, o también referente a cualquier cuartil que nosotros queramos, ¿no? Ya sabemos cómo dividir, vamos a decir, al conjunto de datos en función de, vamos a decir, de los de sus percentiles o sus deciles, o de lo contrario en cuanto a sus cuartiles, ¿no? Entonces, bien podemos ya indicar y decir de que cuánto concentrado estaría ese conjunto de datos frente a un promedio más que todo, ¿listo? Frente a una media aritmética o una mediana, que es lo que más nos interesa. ¿Listo? Entonces vamos a medir, vamos a definir qué viene a ser entonces una medida de dispersión o concentración. Vamos a colocar medidas de dispersión o concentración y lo vamos a definir de la siguiente manera. Medidas de dispersión o concentración. Medidas de dispersión o concentración. Bueno, listo entonces. Y dice lo siguiente: las medidas de dispersión son los que cuantifican. Las medidas de dispersión son los que cuantifican el grado de concentración o de dispersión de los valores de la variable en torno a un promedio o valor central de la distribución. En torno a un promedio o valor central de la distribución. Punto seguido. Las medidas de dispersión se necesitan para dos propósitos básicos. Se necesitan para dos propósitos básicos. Dos puntos aparte, inciso A.
para verificar la confiabilidad de los promedios. Para verificar la confiabilidad de los promedios. Para verificar la confiabilidad de los promedios. Y B, para que sirva como base para el control de la variación misma. Para que sirva como base para el control de la variación misma. En la variación misma. Sabemos entonces también de que los términos de concentración y de dispersión bien podemos tener, dice, lo siguiente, ¿no? Podemos tener las siguientes relaciones. Si yo tengo una alta dispersión, ¿no? Si yo tuviera una alta dispersión, esto significa que también al tener una alta dispersión pueda tener una baja concentración, ¿no? Una baja concentración. Y al tener una baja dispersión, ¿no? Una baja dispersión, podemos también tener una alta concentración, ¿no? Una alta concentración. Es lógico, ¿no? Al tener disperso a los datos del problema, bastante dispersos, existe una baja concentración, no hay concentración de nada, ¿no? Al tener baja dispersión, tenemos, ¿no? Bastante concentración, o sea, los datos van a estar concentrados, ¿no? Tenemos una alta concentración. Está claro, entonces, ¿qué queremos decir al decir alta dispersión, baja concentración? O una baja dispersión significa también tener una alta concentración. Punto aparte. Decimos, las medidas de dispersión que se utilizan con mayor frecuencia, las medidas de dispersión que se utilizan con mayor frecuencia son, dos puntos aparte, el recorrido o rango, coma, el recorrido o rango, coma, recorrido intercuartílico, coma, el recorrido semi-intercuartílico,
recorrido semi-intercuartílico, coma, la desviación media coma, la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar. Entonces, ya hemos visto un poco sobre qué era el primer punto. Vamos a desglosar un poco a estas medidas de dispersión que vienen a ser dado por el recorrido o rango de la variable. Entonces vamos a poner 1, recorrido o rango de la variable. Recorrido o rango de la variable. Decimos, punto seguido, es simplemente la diferencia entre su valor máximo y su valor mínimo. Es simplemente la diferencia entre su valor máximo y su valor mínimo. ¿Cómo? La utilización del recorrido o rango como medida de dispersión es muy limitado. La utilización del recorrido rango como medida de dispersión es muy limitada. Punto seguido. Si bien brinda una primera idea acerca de la homogeneidad de los datos, tiene el inconveniente que solo toma en cuenta los valores extremos. Solo toma en cuenta los valores extremos, descuidando el conjunto
de los valores intermedios. Descuidando, dice, los valores intermedios. Entonces, el rango, dice, está definido por R, lo hemos denotado por R al rango, que viene a ser igual a R, y dice que este viene a ser al máximo valor de la variable X, ¿no?, menos el mínimo valor de la variable X. Es muy limitado, dice, por ser la primera medida de dispersión o concentración que nos da una idea de cómo está ese conjunto de datos, ¿no? ¿Cuál viene a ser el conjunto de datos a determinar como medida de dispersión? Dos, tenemos al recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico. Dos puntos seguidos, decimos, como los cuartiles son tres, como los cuartiles son tres, son 3 puntos que dividen un ordenamiento de datos, o una distribución de frecuencias, un ordenamiento de datos o una distribución de frecuencia en 4 grupos aproximadamente iguales, entonces la medida dada por el cuartil intercuartílico va a ser igual a Q3 menos Q1, dice. Entonces, la medida dada por Q3, el cuartil 3 menos el cuartil 1, llamada recorrido o amplitud intercuartílico, coma, incluye la mitad central de los valores. Incluye la mitad central de los valores.
Entonces, como pueden observar, el recorrido intercuartílico también es una medida de dispersión en el cual nosotros podemos observar la concentración o dispersión de los datos frente a dos valores, ¿no? Que en este caso viene a ser el cuartil 3 y el cuartil 1. Como cuánto están concentrados, vamos a decir, con relación a esos dos valores que viene a ser el cuartil 3 y el cuartil 1, donde están incluidos, dice, el cuartil 2, que viene a ser representado por la media, por la mediana, ¿no? Por la mediana, y de esa manera podríamos, dice, encontrar cuánto disperso está o concentrado está ese conjunto de datos frente a esos dos valores. Pese a que a un inicio teníamos al recorrido o rango que vendría también a ser dado a través de el conjunto de datos que sean homogéneos o no, dispersos o concentrados. También teníamos la desventaja de tener con relación a dos datos, ¿no? Que viene a ser la variable máxima menos la variable mínima. Bueno, 3 recorridos semi-intercuartílicos. 3, ponemos recorrido semi-intercuartílico. Recorrido semi-intercuartílico. Y de la misma forma, definimos de la siguiente manera. Esta medida se trata, o se basa, perdón, esta medida se basa en la posición ocupada, se basa en la posición ocupada por los 50%, por los 50% de los valores centrales de la distribución. Esta medida se basa en la posición ocupada por los 50% de los valores centrales de la distribución. Coma, y es dada por, vamos a decir, el cuartil semi-intercuartílico, vendría a ser dada por Q3 menos Q1 sobre 2, porque dice semi, ¿no? Semi-intercuartílico. La mitad, vamos a decir, está dado, dice, por el 50% de los valores centrales que tiene esa distribución. Que tiene esa distribución. ¿Listo? Luego tenemos a la desviación media o promedio. Cuatro. Desviación media o promedio. O promedio.
Y también dicto lo siguiente. La desviación media o promedio, coma, es simplemente la media aritmética de los valores absolutos de la desviación de todos los valores en relación a algún punto central. En relación con algún punto central, coma, tal como la media o la mediana. Tal como la media o la mediana. Y es dado por entonces decimos la desviación media, lo vamos a denotar como de desviación media, la desviación media de un promedio referente a un punto P, dice que va a ser dado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de sus promedios en valor absoluto de x sub i menos el valor de p, ¿no? Todo sobre el número de observaciones. Vamos a decir, también n viene a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas. A eso vamos a decir entonces, la desviación media referente a un promedio puede ser la media aritmética o, vamos a decir, la mediana, ¿no? Viene a ser dado, dice, por la sumatoria del producto de sus frecuencias absolutas por las diferencias que existen de la variable frente al promedio, todo dividido entre n. Entonces también, si esto está dado de una manera general a través de un valor, de un punto o media central, ¿no? Entonces, con referente, por ejemplo, a la media aritmética, esto también sería dada de la siguiente forma. Con relación a la media aritmética. Entonces, tendríamos que la desviación media respecto a la media aritmética, dice, será también igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicada por las variables o la variación de las variables x sub i menos la media aritmética, todo dividido entre n. ¿Listo? A eso vamos a decir entonces, también con relación a la media aritmética podemos reducir su desviación media de esa manera. También dice la desviación media respecto a
sus frecuencias relativas o en función de las frecuencias relativas, también podría ser dado de la siguiente forma, ¿no? Entonces tenemos la desviación media respecto a la media aritmética, pero en función de sus frecuencias relativas, será, dice, igual a ¿quién? F sub i sobre n viene a ser las frecuencias relativas. Entonces también esto será, dice, igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de los h sub i multiplicados por el valor absoluto de la diferencia de las variables menos la media aritmética. Así sería su desviación media referente con relación a sus frecuencias relativas y también con relación a la media aritmética. Con respecto a la mediana, también lo podemos deducir con relación a la mediana podemos también decir lo siguiente. La desviación media referente a la mediana, que lo hemos denotado de esta manera, será también igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de las variables menos la mediana. Todo también sobre n. Así también estaría dada entonces la desviación media referente a la mediana, que también lo podemos colocarlo como también en función de su frecuencia relativa, que sería una cosa similar a la que hemos determinado con relación a la media aritmética, ¿no? Y esto también será, dice, la desviación media respecto a la mediana, será también dada por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de los h sub i multiplicados por la diferencia de las variables menos la mediana. Menos la mediana. Donde ya sabemos que h sub i viene a ser sus frecuencias relativas, ¿no? Tiene dos propiedades, la desviación media, entonces vamos a enumerarlas y decir propiedades y vamos a colocar uno que dice lo siguiente. Decimos entonces, como medida de dispersión, coma, la desviación media es, como medida de dispersión, coma, la desviación media es superior al recorrido y la desviación cuartílica. Es superior al recorrido y la desviación cuartílica. Coma. Pues toma en cuenta cada elemento,
coma, y es más simple y se ve menos afectada por la presencia de valores extremos. Y se ve menos afectada por la presencia de valores extremos. Punto seguido, por tanto, se usa a menudo en muestras pequeñas. Por tanto, se usa a menudo en muestras pequeñas que incluyen valores extremos. Muestras pequeñas que incluyen valores extremos. Dos. La principal diferencia de la desviación promedio la principal deficiencia de la desviación promedio surge del hecho de que promedia los valores absolutos de las desviaciones coma, esto es que no reconoce el signo de las desviaciones. Esto es que no reconoce el signo de las desviaciones. Punto seguido. Esto hace que sea menos conveniente que la desviación estándar. Esto hace que sea menos conveniente que la desviación estándar. Entonces esa sería una de sus propiedades de la desviación media. Y tenemos 4, 5, que viene a ser la varianza y desviación estándar. Vamos a poner 4, 5. La varianza y desviación estándar. La varianza y desviación estándar.
Entonces definimos la varianza y la desviación estándar de la siguiente manera. Decimos, sean x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x, valores de la variable x con sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente, entonces dice la varianza muestral, la varianza muestral la varianza muestral de x, la varianza muestral de x, de la variable x, ¿no? Es dado por dos puntos aparte, decimos la varianza de la variable x, entonces será dado, dice, por, también denotada, s al cuadrado, será igual, dice, dado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de sus frecuencias absolutas, también multiplicadas por la diferencia de las variables menos su media aritmética al cuadrado. Todo sobre el valor de n. Donde ya sabemos que n viene a ser también sobre n menos 1. n menos 1 viene a ser n supuestamente son la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Esto también nosotros, dice, podemos colocarlo como si fuera en función de las frecuencias relativas y sería también de esta manera. La varianza con relación a sus frecuencias relativas sería también va a ser igual a quién. Podremos colocar, dice, a n sobre n menos 1 de las sumatorias de las frecuencias relativas multiplicada por la diferencia de la variable menos la media aritmética al cuadrado. Así podríamos colocar, dice, también en función de la frecuencia relativa. ¿No? Porque f sub i sobre n es h, ¿no? Que estaría aquí. Y como estaríamos multiplicando, nos faltaría n aquí, entonces n por n tendría que salir el valor de n
antes de la sumatoria, ¿no? Entonces, así también la varianza respecto a la media aritmética y también con sus frecuencias absolutas, como también con relación a sus frecuencias relativas. Eso sería la varianza muestral de la variable X. También tenemos, dice, una varianza poblacional, que podría estar definida también de la siguiente manera. La varianza poblacional es cuando tenemos que utilizar los datos de toda la población, ¿no? Poblacional, por eso dice, entonces muestral es solamente los datos de la muestra, ¿no? Entonces también podemos decir la varianza poblacional, la varianza poblacional también dice, es definida la varianza poblacional definida en términos de la media, en términos de la media poblacional, definida en términos de la media poblacional, sería dado, dice, de la siguiente manera. Vamos a decir, la varianza, lo vamos a denotar cuando tenemos población, está denotada por una sigma al cuadrado, de esta forma, y esta varianza poblacional viene a ser también dado, dice, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de sus frecuencias absolutas multiplicadas por las diferencias de la variable menos la media poblacional denotada por mu. La media poblacional es mu, por si acaso, se lo denota así, todo sobre el valor del número de observaciones, que viene a ser, como es la población, es n mayúscula, ¿no? Y cuando es poblacional, la media poblacional es mu. Todo eso al cuadrado. Tenemos al cuadrado. Entonces, también aquí en este caso, n mayúscula viene a ser, dice, igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas. Tamaño de la población, ¿no? Puedes poner tamaño de la población. Y aquí el tamaño de la muestra, n, viene a ser también, hemos dicho, la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de los f sub x, ¿no? Que viene a ser el tamaño de la muestra. Tamaño de las muestras. Preguntas, jóvenes, hasta aquí.
¿No hay ninguna pregunta? La varianza muestral que habíamos descrito a un inicio, lo que está ahí arriba, dice que se utiliza frecuentemente para determinar la dispersión de la muestra, ¿no? De una muestra cualquiera, pero hay también una formulita que nos ayuda también a determinar la varianza muestral, donde dice, donde sobreestima la dispersión de la población. O sea que esta formulita que viene a ser también bien similar a esa, solamente que estaría dado sobre el valor de n, ¿no? En vez de n-1, el cual dice que hace sobreestimar la dispersión de la población. ¿Listo? Entonces, no lo vamos a colocar eso, solamente lo vamos a poner sobre n-1, que viene a ser la que más se utiliza para determinar una dispersión de una muestra a través, dice, de esta fórmula que viene a ser la varianza muestral determinada de esa forma. Bueno, vamos a ver una observación donde nos dice que si la desviación o si la varianza fuera igual a 0, vamos a colocar como observación, si la varianza, dice, es igual a 0, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la varianza fuera igual a 0? ¿Con qué tipo de datos estaríamos trabajando o, vamos a decir, qué tipo de datos tendríamos? ¿Dónde estarían o cómo estarían concentrados, vamos a decir, los datos de la muestra? ¿Qué pasa cuando la desviación o cuando la varianza muestral es 0? ¿Qué nos indica eso? Que no hay dispersión de datos. Que no hay, ¿qué dijo? Que no hay qué? Dispersión de datos. No hay dispersión de datos. Si no hay dispersión de datos, ¿qué significa? Que no hay variación entre la variable y su media aritmética, ¿no? Porque está en función de su media aritmética y de sus variables. No existe, ¿sí? Y al no existir esa variación es porque todos los valores son igual a su media aritmética, ¿no? Son idénticos, vamos a decir, a su media aritmética. Son los mismos valores. No existe variación, por tanto, su varianza viene a ser 0, no existe esa desviación entre la variable y su media aritmética, ¿no? Entonces pueden escribir lo siguiente, voy a dictar, dice, entendemos que todas las variables x sub is coinciden con la media aritmética. Coinciden con la media aritmética. Coma. Esto es, todas las observaciones,
todas las observaciones están concentradas en un mismo punto. Todas las observaciones están concentradas en un mismo punto. Coma, por lo que la dispersión es nula. Por lo que la dispersión es nula. Punto aparte. Vamos a definir a la desviación estándar. Decimos la desviación estándar o típica de los valores de la variable X. La desviación estándar o típica de los valores de la variable X coma, de la variable X, coma, se define como la raíz cuadrada positiva, se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota por dos puntos aparte, la varianza, la desviación estándar, entonces será, dice, a la raíz cuadrada de la varianza de la variable X, ¿no? Y esto también será, dice, a la raíz positiva de la varianza. Y la varianza está dado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicadas por la variable menos la media aritmética al cuadrado sobre el valor de n menos 1. Así vamos a definirlo entonces a la desviación estándar. ¿Listo? Entonces la desviación estándar deja nada más y nada menos de ser que la raíz positiva de la varianza. Punto aparte. El valor numérico de la desviación estándar, el valor numérico de la desviación estándar cuantifica el grado de dispersión, de los valores de la variable con respecto a su media aritmética. Con respecto a su media aritmética. Punto seguido. Mientras mayor es la dispersión,
de los valores de la variable mientras mayor es la dispersión de las observaciones, mientras mayor es la dispersión de las observaciones, coma, mayor es la magnitud de sus desviaciones mayor es la magnitud de sus desviaciones respecto a la media. Mayor es la magnitud de sus desviaciones respecto a la media. Y por tanto, más alto el valor numérico de la desviación estándar. Y por tanto, más alto es el valor numérico de la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso entonces, jóvenes? Cuando tenemos mayor dispersión, entonces, jóvenes, cuando tenemos mayor dispersión, cuando el valor de la variable de la desviación estándar es menor o mayor. Jóvenes. Nadie puede decir nada, jóvenes. Bueno. Dice, el grado de dispersión está dado, dice, por la desviación estándar, dice, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la diferencia de las variables frente a su media aritmética, si es mayor, si existe mucha variación, vamos a decir, vamos a tener una diferencia más grande, dice, ¿no? O sea que este valor va a ser más grande, elevado al cuadrado, supuestamente. Si esta diferencia fuera menor, ¿no? Entonces sería también menor elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso multiplicado por su frecuencia absoluta y dividido sobre n, viene que va a ser menor el valor de esta raíz. Por tanto, a menor valor de la desviación estándar, menor dispersión. A mayor valor de la dispersión estándar, mayor dispersión, ¿no? Entonces, cuanto mayor tengamos el valor de la desviación estándar, viene a ser, significa que tenemos mayor dispersión. ¿Listo? Propiedades de la varianza y desviación estándar.
Vamos a ver esto más. Las propiedades de la desviación estándar y la varianza. Propiedades de la varianza y la desviación estándar. Veamos entonces una primera propiedad que dice la varianza de una variable X dice que es igual o mayor a la desviación, vamos a decir, a ver, es igual a la, también denotado, a de la desviación o la varianza de esta manera, S al cuadrado, y es mayor o igual a 0, dice esta varianza, cuando la variable X es siempre positiva. Entonces la variable dice, o la varianza de una variable X cualquiera es mayor que 0, dice, es mayor que 0, la varianza de la variable X es siempre positiva, dice, cuando la variable X toma el valor constante C. Cuando la variable X toma el valor constante C. Esto es, dice, entonces la variable de una constante T, ¿no? Dice que es igual a 0. Y va a ser siempre positiva para cualquier otro valor que tengamos. ¿Listo? La varianza viene, dice, siempre es positiva. ¿No? Es siempre positiva. Y es igual a 0, dice, cuando la variable toma el valor de C. En ese caso, de una constante, cuando la variable toma ese valor de la constante, la varianza viene a ser 0. 2. La varianza de un valor, la varianza de una variable X más menos, dice, una constante cualquiera, dice también que esto va a ser igual directamente a la varianza de la variable X. Porque sabemos que la varianza de una constante es 0, por tanto va a ser directamente la varianza de la variable X. Esto también me puede indicar, dice que la varianza al sumar o restar una constante C, esta no se altera. 3. La varianza de una constante, multiplicada por la variable
dice que va a ser igual a la constante al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable x. Multiplicado por la varianza de x. Por la varianza de x. Cuatro. También decimos que la varianza de una constante multiplicado por la variable más menos otra constante b, también dice será igual esto a la constante directamente, también va a ser a la constante al cuadrado multiplicado por su varianza de la variable x con b y c constantes. Con b y c constantes. Luego tendríamos 4, 5. Vamos a anotar, dice también lo siguiente y decimos el hecho, ¿listo? El hecho de que la desviación estándar, el hecho de que la desviación estándar es matemáticamente lógica, significa que puede ser satisfactoriamente utilizada en cálculos posteriores. Punto seguido. Esta característica es la que da a la desviación estándar su gran superioridad sobre las demás medidas de dispersión. Su gran superioridad sobre las demás medidas de dispersión. Como sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces dice esto hace que tenga una característica que viene a ser su gran superioridad, a través de ella se ve, dice, la superioridad frente a cualquier otra medida de dispersión que se tiene. Entonces, la mejor forma es, dice, basarse sobre la desviación estándar
que viene a ser la raíz positiva de la varianza, ¿no? Y habíamos dicho de que a mayor valor de la desviación estándar significa que tenemos mayor dispersión de la muestra o de los datos, de las observaciones. Y si es menor, también será menor la dispersión. 6. Ingeniero, ¿Cómo? le digo que ya es hora, ingeniero. ¿Ahí es hora? Wow. 7:14. Ya, esto más, le daremos un enunciado, después de esto lo dejamos para la próxima clase. 6, dice la desviación estándar la desviación estándar es de la misma naturaleza que la variable X mayúscula. La desviación estándar es de la misma naturaleza que la variable X y depende de su magnitud. Y depende de su magnitud. Y vamos a ver 7, lo vamos a dejar ahí en la séptima propiedad de la varianza de desviación estándar. Me hace un recuerdo, ¿listo? Aquí tengo que ver un poco más sobre las distribuciones simétricas. Está bien. ¿Listo? Entonces quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Chao.